Le invito a que abra en el libro de Juan capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 7. Dicho sea de paso, hoy tuvimos la Santa Cena, que lo sabemos tener mensualmente, así como el Señor nos ha mandado para recordar de Él siempre. Este pasaje bíblico viene de ahí mismo, pero viene antes de que hayan compartido la cena. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego pues puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y vuelvo a repetir esa parte: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios poderoso, Dios soberano. Tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y nosotros decidimos tener fe en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Voy a hacerles algunas preguntas que son, bueno, dependiendo de la persona, son preguntas importantes que no sé si ustedes se las hayan hecho, pero yo alguna vez en mi vida me las hice. Para los que tienen sentido del humor, mire al que está a su lado por si acaso y le da un codazo a ver si lo entendieron o no. Amén. Primero, ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué un pie de pizza es circular y la caja es cuadrada? Qué filosófico. Y lo peor de todo es que si quiero un pedacito del pie es triangular. Yo no quería aprender geometría, yo solamente quería comer. Segundo, diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué todos hacen un sonido extraño cuando se estiran? Si yo me levanto de la cama todo el mundo lo hace, no haya persona que lo haga en silencio. Ahora diga conmigo de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué las cajas de pasta nunca se abren donde dice que se abren? Siempre hay una parte ahí al lado de la caja donde dice push here y esa parte de la caja se deshace y tengo que sacar un cuchillo para abrirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los paquetes de dulce se llaman fun size? ¿Sabe lo que significa fun size? Tamaño divertido. No sé de usted, pero para mí no es más divertido tener menos caramelos. Ahora la última, diga conmigo, ¿por qué? Esta sí me he preguntado yo y no hay nadie que me dé respuesta. ¿Por qué los dentistas quieren conversar cuando nos tienen un cuchillo en la boca? Y a mí me da un terror a los dentistas. Entonces tengo miedo y tengo que estar en mi cabeza, ¿cómo le respondo sin poder hablar? Era solamente para hacerles reír un poco, porque algunos creen que yo soy un poco serio. Pero para los que no me conocen muy bien, eso no es así. Pero es cierto que en algún momento en nuestra vida nosotros nos hacemos preguntas así. Hacemos preguntas que no se puede responder con un 2 más 2 es 4. Preguntas que como que no tienen sentido. Todo el mundo se ha hecho esa clase de preguntas, ¿verdad? Ahora quisiera que levanten la mano, no tenga vergüenza. Si alguna vez haya hecho una pregunta buscando el sentido a algo, levante la mano.
No les voy a juzgar, tranquilos. Ahora, levante la mano los que al encontrar la respuesta no se sintieron con una satisfacción. Se enteraron de la respuesta al fin y dijeron, oh, no era lo que quería oír, pero bueno, que no sintieron satisfechos al oír la respuesta. Levante la mano. Levante la mano los que se han hecho enredo haciendo preguntas. O sea, hacen una pregunta y 2 horas después están en YouTube y están viendo de que supuestamente el gobierno tiene esta controversia y tal. Y solo por una pregunta se hizo un enredo. Alguien levante la mano, ¿verdad? Bueno, para ustedes pido que oren por mí porque muy pronto, por Univisión, Rebeca va a cumplir 2. Y cuando cumpla 2 dice que ella llega a ese tiempo, esos niños llegan a esa edad en que todo lo quieren preguntar. ¿Qué es eso? Una silla. ¿Para qué? Para sentarse. Why? Porque no quiero pararme. Why? Porque me duelen las piernas. Why? Y yo he trabajado con niños, pero toda esa preparación me imagino que no me va a preparar para lo que mis hijos van a hacer cuando lleguen a ese punto. Todos tenemos preguntas, ¿verdad? Pero para nosotros los que somos adultos ya las preguntas se vuelven un poquito más complicados y se vuelven un poquito más serios. ¿Me permiten ser honestos en estos momentos? Tal vez usted haya, y no tiene que levantar la mano, pero tal vez usted se haya preguntado, ¿por qué es que mis hijos no me tratan igual que antes? O a lo mejor usted se haya preguntado, ¿por qué no puedo encontrar un esposo? O a lo mejor usted se ha preguntado, ¿por qué es que por más que yo lucho con mi depresión parece ser que se vuelve más fuerte cada día? O a lo mejor usted se ha preguntado, ¿por qué será que el divorcio mira a mi familia cuando yo traté lo mejor que pude? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y no son preguntas que son exentos de los cristianos. Esto nos pasa a nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que usar la sabiduría y no ser ignorantes que estas cosas pueden en algún momento pasarnos. Nosotros no somos exentos del dolor, de la tragedia, de la controversia, de la duda, pero tampoco somos exentos de la gracia divina de Dios. Amén. Todos tenemos preguntas. ¿Cuál es el problema? Si es que yo no mantengo mi mirada en Cristo y continúo haciendo preguntas y me hago un enredo, termino encontrando más preguntas que respuestas y termino olvidándome que mi Dios es la respuesta a toda pregunta que yo tenga. No sé cuál sea su historia, no sé lo que esté pasando ahora, no sé lo que le trajo hasta este lugar, pero lo que sí sé es que la respuesta fue una en todas nuestras vidas. En algún momento nosotros nos encontramos en lo más oscuro, en nuestra mente, en nuestro corazón, y de alguna manera la gracia de Dios estrechó su mano, me sacó de allí y me dio una identidad y un propósito que ahora de seguro nadie cambiaría por nada en el mundo. Como les dije, la respuesta es una. La respuesta es Cristo. Pero ¿qué pasa cuando tratamos de explicarle eso a alguien que no conoce de Dios? Ellos no van a entender esa respuesta. Pueden ser que ellos hasta se burlen de nosotros. Puede ser que en algún momento nosotros fuimos de esa persona, que nos burlábamos de las personas que iban a la iglesia los domingos, los miércoles, los viernes, y decíamos que eran fanáticos. Y ahora nos encontramos en los zapatos de esos mismos fanáticos y con un espejo enfrente de nosotros y no sabemos cómo responder. En estos momentos yo le invito muy rápidamente a que veamos de nuevo
esta porción de la Biblia. Jesús está pasando los últimos momentos que Él tiene antes de ser crucificado con los seres que Él más quiere, con los seres que Él había pasado más tiempo durante 3 años. Y Él, a pesar de decirles por muchas maneras y mostrarles por muchas maneras que Él no era un hombre cualquiera, que Él era el Hijo de Dios y que era necesario que Él tenga que padecer muerte y resurrección. Al parecer muchas veces, como ellos, nosotros no escuchamos completamente lo que el Señor nos dice. En estos momentos vemos que Simón le pregunta: Señor, ¿por qué me vas a lavar los pies? Y vemos que no es primera vez que Él hace algo así. Si vemos el historial de Simón Pedro, él hace algo así, algo defensivo. Cuando se da cuenta que su manera de vivir actual es amenazada. Cada vez que amenazan a Jesucristo con muerte, o que Jesucristo habla de que Él tiene que morir, Pedro se levanta y dice: Señor, no, yo no puedo dejar que pase eso. Se pone defensivo. Y Pedro le hace una pregunta. Al igual que nosotros le hacemos preguntas a Dios y nosotros decimos: Señor, ¿por qué? Señor, ¿pero cómo? ¿Cuándo? No sé cuál sea su pregunta. Y para nosotros sería muy fácil que el Señor nos diga: bueno, el día martes 17 de tal, te va a venir un cheque de $5,000 para que puedas pagar la renta y el carro. Sería fácil. Pero esas cosas no requieren fe. Muchas veces el Señor te dice: espera. O muchas veces el Señor te dice, como le dijo a Pedro: ahora no lo vas a entender, pero más luego sí. ¿Qué es necesario para nosotros para poder entender mejor las situaciones con las que no podemos responder con 2 y 3 palabras? Toda situación que nosotros hemos pasado en la vida, y yo sé que aquí hay todos que hemos pasado situaciones tristes, situaciones agonizantes, situaciones en que uno a lo mejor tiene una ira que no se le va. A lo mejor usted en algún momento se haya amargado por alguna situación, pero todas esas situaciones tienen 3 cosas en común. Primero, tienen el dolor presente. Como hijos de Dios no es sabio ignorar el dolor, no es sabio ignorar las emociones que nosotros sentimos. A pesar de que esas emociones nos traicionan, el ignorarnos no nos ayuda a crecer. Es necesario que nosotros aprendamos a enfrentar nuestras emociones, pero ponerlas a la luz de Cristo, para saber qué hacer con lo que nosotros sentimos. Segundo, hay un propósito. Se ha dicho muchas veces, hay un propósito para todo. Lo dicen todas las personas, de todo caminar. Hay un propósito para todo. Pero ¿cuántos saben que Dios le da un propósito a todo lo que nos pasa en la vida? Todo lo que nosotros sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos o dejamos de hacer, si Dios lo permite, tiene un propósito. Y nosotros tenemos la certeza de que sin importar lo que pase, la mano de Dios está sosteniendo su vida. Tenemos la certeza de que a pesar de que parezca que esta situación nos lleve a muerte, también como Jesucristo resucitó, nosotros en nuestro espíritu podemos resucitar con Él. Pero la parte número 3, que se nos olvida muchas veces, cuando queremos explicar que todo tiene su propósito, eso no lo explica. Todo tiene un proceso. La Biblia dice que nosotros estamos siendo perfeccionados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué me dice a mí? Que yo soy una obra en construcción, que yo no he terminado,
que hay un proceso que yo tengo que pasar. Y el ignorar el proceso sería como yo querer ir a ver una película ya cuando se esté acabando. Que yo quiera pagar ¿cuánto es? Muy caro ver una película ahí. 10, 20 pesos, no sé ni cuánto será. Por ver una película ya cuando se esté acabando. ¿Y cómo estuvo la película? Oh, mucha acción. ¿Sí? ¿Qué viste? ¿Cómo terminó? A la verdad no sé. No sé ni cómo se llaman los actores. No sé ni de qué se trataba. Me perdí el principio y me perdí todo lo que era en el medio de la película. Eso es lo que nosotros hacemos a veces cuando le pedimos al Señor a veces que pase de nosotros cierta copa. Jesucristo añadió que sea tu voluntad y no la mía, porque Él sabía que había un proceso que aún Él tenía que pasar. Todos estamos pasando por un proceso y por más que nos quejemos, por más que lo ignoremos, todos lo estamos pasando. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer acelera o hace más despacio nuestro proceso. Yo le invito a que vea el versículo 3, antes del pasaje que nosotros leímos. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces fue que Él hizo estas cosas. Antes de que tú no sabías, Él ya sabe. El Señor no está contigo solamente a través de la circunstancia. El Señor estaba contigo antes. Y el Señor estaba haciendo preparativos para asegurarse que tu victoria era garantizada si es que tan solo pasaras por ese proceso. No te saltes el proceso, no olvides el proceso. Nuestro Dios es el principio y es el fin, así como está ahí en el medio de nosotros. Pero se nos olvida, cuando hacemos esas oraciones con desespero y decimos, Señor, ¿dónde estás? Se nos olvida que el Señor estaba allí primero antes que nosotros llegáramos. Lo que tú llamas problema, el Señor llama proceso. Diga conmigo, proceso. No es un problema, es un proceso. Es un problema si es que no le estás buscando la solución, si es que no estás buscando crecer, si es que no estás buscando la voluntad de Dios a través de ese proceso, entonces es un problema. Te estás dando vueltas y no estás yendo en camino fijo a través del proceso. Diga conmigo, proceso. No es un problema, es un proceso. El Señor que lo tiene todo, se quitó el manto para trabajar a tu favor. Antes de que Pedro tenga la pregunta, el Señor ya tenía la respuesta. Si es que no te sacas nada más de lo que yo he hablado en estos momentos, recuerda que el Señor que lo tiene todo, se quitó el manto para trabajar a tu favor. Antes de que llegues al proceso. Esto no es como hacen las escuelas de hoy que te dicen, coge el formulario, pon todo C. Pongo una A por si acaso para que no piensen que no estudié. Toma, ya terminé. No es así. El mismo Señor que nos da el examen, escribió el examen. Es el tutor. Es el que va a la casa contigo y te da aliento al corazón y te da sabiduría en la mente. No entiendes que el Señor está en todo momento a través de ese proceso y aún antes del proceso para asegurarse de que a ti te llegue solamente bendición y crecimiento. Vamos a ver de nuevo lo que nos dijo el Señor. Dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿A cuántos como ser humano le daría satisfacción esa respuesta?
Especialmente pensando en cómo nosotros los hispanos sabemos criar a nuestros hijos. Mira, nene, no toques eso, porque yo dije. Lo digo porque yo sé que yo era bien cabezón de pequeño. Y yo era un niño que leía bastantes libros y tenía bastantes preguntas. Y de seguro que alguna que otra vez me quemé o me electrocuté o me lastimé por no escuchar lo que dijeron mis padres. Si el Señor nos dijera eso en estos momentos, como ser humano, eso no trae satisfacción. Porque somos seres que pensamos. Le queremos conocer, dar la vuelta al asunto, como sea, para poder ya terminar con eso y seguir a la próxima. Pero es difícil nosotros entender que para tener fe es necesario muchas veces que no conozcamos la respuesta a todo. Imagínense, si el Señor le dijera a Abraham, tú vas a ser el padre de muchas naciones como la arena del mar, y que el día de mañana haya millones de personas alrededor de él, y él diga, pero ¿y esto, Señor? Como que yo no iba a tomarlo tan literal. No lo entendería, porque no pasó por el proceso. Ahora, obviamente me imagino que era difícil, a pesar de ser el hombre, el padre de la fe, era difícil en morir y no ver lo que el Señor le había dicho. Pero de seguro que desde la seguridad de la presencia del Señor, el Señor le dijo, mira, ahí envío a mi Hijo Jesucristo, que salió de tu linaje, porque tú, a pesar de que moriste sin ver que se cumplió mi promesa, tú fuiste fiel y no trataste de entender lo que yo estoy haciendo. Cuando nosotros queremos solamente usar la lógica humana, Dios no tiene sentido. Cuando solamente usamos la cabeza, el hecho de que alguien tenga que venir a morir por mí para que yo sea una persona mejor, una persona nueva, no tiene sentido. Si queremos tener respuestas a nuestras preguntas, tenemos que ir más allá de nuestra lógica, porque nosotros solamente somos humanos. Vemos primero que el Señor le dijo esto por dos razones a Pedro. Primero le dijo que él no lo va a entender, pero lo va a entender después, porque le estaba protegiendo. ¿No ve que a veces es necesario que Dios no nos diga todas las cosas? Porque Dios no quiere que nosotros pasemos por un dolor innecesario. ¿Cuántos saben que hay cosas que nosotros pasamos que son por nuestra propia cuenta? Que nuestros padres nos dijeron que no, nuestros amigos nos dijeron que no, pero yo dije que sí y regresé después y dije no, tenían razón, era que no. Muchas veces nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta y después decimos, Señor, ¿por qué? Y me imagino que el Señor está ahí arriba en el cielo. Yo te dije que no. Y la respuesta a esa pregunta es porque yo soy cabezón. No es porque Dios es malo. Y Pedro era un discípulo cabezón. Un poquito después vemos que Pedro hasta le niega a su Señor. Pero también es necesario que nosotros entendamos que después del proceso hay cumplimiento de promesa. El Señor no te va a prometer hijos y te vas a levantar mañana y vas a tener 3 hijos, un perrito, una casa linda, un modelo como un esposo. No es así. El Señor te promete, pero tienes que pasar por el proceso. Muchas veces si es que no ves el cumplimiento de tu promesa es porque no quisiste pasar por el proceso. El ejemplo que vemos aquí, ¿por qué el Señor le lavó los pies? Vamos a leer más adelante en la palabra del Señor. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Señor les estaba ungiendo para el trabajo que tenían por delante.
Y como podemos ver, aparte del apóstol Pablo, la persona que más alzaba la voz y proclamaba las buenas nuevas era Pedro. Pero si es que él no dejaba que el Señor lave sus pies, él no iba a entender lo que significaba andar con pies limpios, hablando la palabra de buenas nuevas. No lo iba a entender en ese entonces, pero después sí tuvo sentido. Entonces hay que hacer una pregunta: ¿qué buscamos de verdad? ¿Estamos buscando respuesta a una pregunta o estamos buscando paz? Yo sé que todos aquí tienen, no sé si sea su esposo o su esposa, bueno, más vale que sea su esposo o su esposa, un mejor amigo, o su madre o su padre, que usted puede tener una situación bien oscura, pero cuando esa persona llega, usted se siente mejor. Usted tiene más tranquilidad sabiendo de que esa persona está con usted, no está solo. Ahora, ¿qué le pregunto de nuevo? ¿Usted busca la respuesta a una pregunta o usted está buscando paz? Uno de los anhelos más primordiales de todo ser humano es tener paz. Especialmente viendo los tiempos que vivimos en este país. A lo mejor algunos de nosotros no pensábamos que íbamos a llegar hasta este punto. La semana pasada hubo el Día Nacional de la Oración y yo pude estar aquí con algunas personas. Y el tono de la oración era la misma cosa. Señor, trae unidad. Señor, trae paz. Trae sabiduría. Porque hay algunas preguntas que nosotros no podemos responder. Señor, ¿por qué está ese ahí? Señor, ¿por qué mi país está pasando por lo que está pasando? Y son preguntas que nosotros a veces sentimos una tribulación dentro de nosotros. Pero ¿qué es más importante? Responder una simple pregunta y tal vez no tener el sentir que quería tener, o el tener paz a pesar de las preguntas. El tener paz para saber, hay algunas preguntas que no necesito preguntar. ¿Qué es más importante? Es importante que, especialmente ahora como hijos de Dios, en el país que dice ser el mejor país del mundo, ponernos firmes sobre la roca inconmovible de los siglos y decir, yo entiendo que nuestro país no es tan bueno como se diga ahora y las cosas no están tan buenas como dicen estar ahora, pero yo tengo paz. Si no tiene nada más que ofrecerle a alguien, ofrézcale paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos paz. Si en verdad lo que nosotros buscamos es paz, entonces tenemos que entender que la paz está a un paso más adelante que nuestras preguntas. No se deje cegar por sus preguntas. No se detenga por sus dudas. Por lo que algún filósofo o algún político dijo. No detenga su proceso. Porque a un paso más allá está la paz que nosotros necesitamos. El versículo dice, sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo entiendo en mi cabeza que yo no necesito respuesta a todas mis preguntas, sino que necesito una persona que sea mi respuesta a todas mis preguntas, yo tendré paz. Pongámonos de pies.